Si no le entregas tu casa heredada a tu esposo, tendrás que irte de la familia. Esas palabras de mi suegra cayeron como un vaso de cristal al piso, rompiéndose en 1000 pedazos frente a todos los invitados de la fiesta. Se escucharon risitas incómodas, un par de toses forzadas y luego un silencio espeso que se pegó a mi piel como humedad. Mi suegra, de pie frente a mí, con su copa de vino en la mano y la barbilla en alto, parecía disfrutar el momento. El salón estaba iluminado por luces cálidas, las guirnaldas reflejaban tonos dorados en las paredes blancas. El olor a carne asada y vino tinto flotaba en el aire, mezclándose con la música suave de un trío que tocaba en vivo al fondo. Sin embargo, toda esa supuesta armonía se quebró en cuanto su voz resonó por encima de la música, clara y filosa como una campanada de hierro. Yo tenía la boca seca, las manos frías. La miré tratando de entender si aquello había sido una broma, un comentario irónico propio de su estilo cruel. Pero no, sus ojos oscuros estaban fijos en mí, duros, sin un rastro de humor. Mi esposo, sentado a su lado, bajó la mirada al suelo. Pensé, ingenua, que lo haría porque estaba incómodo con el ataque de su madre, porque defendería mi dignidad en un instante. Pero no. En vez de eso, alzó la voz, grave y seria, y dijo: «Mamá tiene razón. Esa casa debería estar a nombre mío». Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. La casa. Mi casa. Esa que había sido de mis abuelos, donde crecí corriendo por los pasillos, donde todavía podía oler el perfume de mi madre en las cortinas viejas. El único lugar que me quedaba de mi historia, de mis raíces, de mi familia. ¿Perdón?, alcancé a decir, mi voz tembló, pero no de miedo, sino de indignación. Él no me miró a los ojos. Siguió hablando hacia la mesa, hacia su plato vacío como si lo que dijera no tuviera peso. Es lo justo. Al final, estamos casados, ¿no? Lo que es tuyo también debería ser mío. La gente alrededor comenzó a murmurar. Algunos se acomodaban en sus sillas, otros bajaban la vista al celular fingiendo no escuchar, y unos cuantos me miraban con esa mezcla de pena y curiosidad, como si fueran testigos de un choque del cual no podían apartar la vista. Yo sentí el calor subir por mi rostro. Las palabras se me atoraban en la garganta, mientras mi suegra sonreía con una mueca de victoria. Esa casa no es tuya para regalar ni tuya para repartir, le dije con firmeza. La heredé porque mi familia confió en mí, no en ti. Ella rió, un sonido seco, desagradable. Ay, por favor, ¿qué clase de confianza es esa? Si no fuera por mi hijo, tú seguirías siendo una pobre mujer arrastrando tu pasado vergonzoso. Ese comentario me atravesó como un cuchillo. Sentí un zumbido en los oídos. Nadie debía saber lo que ella insinuaba. Nadie. Había pasado años cuidando mi imagen, alejándome de los rumores, construyendo algo digno. Y ahora, en plena fiesta, ella estaba a punto de arrancar las cortinas de mi historia para exhibir mis cicatrices frente a todos. Vi como un par de tías se inclinaban para escuchar mejor, como los primos se pasaban miradas cómplices, esperando el escándalo. No hable de lo que no sabe, le solté, intentando mantener la calma. Ella se inclinó hacia mí, lo suficientemente cerca para que pudiera oler su perfume fuerte, cargado de gardenias. Susurró, pero con la fuerza suficiente para que lo escucharan los que estaban cerca. Claro que lo sé. Y si no aceptas lo que te pedimos, lo voy a decir. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperme las costillas. Mi esposo no intervino. Al contrario, asintió débilmente, como si estuviera de acuerdo con esa amenaza. La indignación me recorrió como fuego. Había callado demasiado tiempo. Yo no sabía si esa noche terminaría con mi reputación destruida, pero lo que sí sabía era que no iba a entregar lo único que me quedaba de mi sangre y de mis muertos. Esa casa era mi herencia. Y también mi refugio. Y si era necesario, revelaría lo que nadie esperaba escuchar. Si esta historia ya te atrapó, dale like y suscríbete para escuchar los siguientes capítulos. La música seguía sonando, pero ya no era más que un murmullo lejano. La tensión se había adueñado del salón como una tormenta eléctrica, y cada mirada estaba puesta sobre nosotros. Me senté despacio, más para recuperar fuerza que para calmar la situación. Tomé la copa de vino que tenía enfrente, pero no bebí. Necesitaba algo que me diera firmeza en las manos. La voz de mi suegra volvió a cortar el aire. Todos aquí saben que mi hijo se merece algo mejor. Que él ha trabajado por darnos esta vida. ¿Y tú? Tú apenas si trajiste un apellido manchado. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Yo vi a varias personas asentir, tímidamente, como si compartieran la idea pero no se atrevieran a decirlo en voz alta. Me hervía la sangre. ¿Apellido manchado? Tenía razón en algo.
Mi pasado no era pulcro. Había errores, heridas, momentos de los que nunca hablé con nadie. Pero que ella lo usara como un arma, en medio de risas, música y copas de vino, era un acto de crueldad que no estaba dispuesta a permitir. Mi esposo se levantó, alzó la mano como queriendo calmar la situación. No queremos hacer un escándalo, solo estamos hablando de lo que es correcto, dijo con voz firme. Lo miré incrédula. Esa era la primera vez que sentía que no tenía a mi pareja a mi lado, sino a un extraño. Un aliado de su madre, un cómplice. ¿Correcto? Repetí. ¿Sabes lo que es correcto? Que yo les diga a todos aquí la verdad, y que dejen de hablar a mis espaldas como si yo no supiera lo que murmuran. Un murmullo recorrió el salón. Algunas miradas se alzaron, brillando de expectación. Era como si todos estuvieran esperando ese momento, que yo explotara, que abriera las puertas a lo prohibido. Mi suegra se cruzó de brazos, sonriendo. Adelante, hija, cuéntales. A ver si después de eso todavía tienes cara para quedarte con esa casa. Respiré hondo. Sentí como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve con rabia. Ya no me importaba si se enteraban. Había llevado ese secreto conmigo como una cadena demasiado tiempo. Muy bien, dije, levantándome con decisión. Si tanto quieren saber, si tanto quieren usar mi pasado en mi contra, escúchenlo todos. El salón quedó en silencio. El trío detuvo la música, quizá por intuición, quizá porque sintieron la tensión. Solo se oía el chisporroteo de la carne en la parrilla del patio. Miré a cada uno de los presentes, clavando mi mirada en esos ojos que me juzgaban en silencio. Yo vengo de una familia marcada por la desgracia. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años, asesinado en circunstancias que jamás se aclararon. Mi madre luchó como pudo, pero la deuda y la pobreza nos hundieron. Y sí, hice cosas de las que no estoy orgullosa, cosas que hice para sobrevivir, pero esa casa, la que ustedes quieren arrebatarme, fue lo único que me dio sentido de pertenencia, lo único que me recordó que valía la pena seguir viva. Un silencio denso cayó. Nadie se movía. Algunos se miraban entre sí con incomodidad, otros bajaban la vista. Mi suegra, en cambio, se tensó, como si no hubiera esperado que yo hablara con esa fuerza. Así que no, añadí, mi voz firme. No pienso entregar lo único que tengo. Y si eso significa que no soy bienvenida en esta familia, entonces háganme el favor de decírmelo de frente. La sala parecía contener el aliento. Fue entonces cuando vi algo en la mirada de mi esposo, miedo. Pero no miedo de perderme, sino miedo de que lo que estaba por venir revelara algo mucho más grande. Ese instante lo supe. Mi historia no era el único secreto escondido en esa mesa. Si quieres descubrir qué secretos están por revelarse, suscríbete y deja tu comentario. El aire en la sala se volvió tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Sentía las miradas clavadas en mí, algunas con compasión, otras con desprecio, y las más peligrosas, con curiosidad morbosa. Mi suegra me observaba como quien mira a un animal acorralado. Sus labios se curvaron en una sonrisa gélida. ¿Ya ven?, dijo, levantando la voz para que todos escucharan. Lo que yo les dije. Una mujer que arrastra desgracias y tragedias no puede ser la dueña de una casa tan grande. No lo merece. Mi estómago dio un vuelco. Me dolía escuchar sus palabras, pero más me dolía ver a mi esposo, callado, apenas moviendo los dedos sobre el mantel, incapaz de levantar la mirada hacia mí. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero la rabia me sostenía. ¿Y qué es lo que sí merezco, señora?, le pregunté, enfrentándola. ¿Merecer que me quiten lo único que me queda? ¿Merecer que me humillen frente a su familia, frente a mis supuestos seres queridos? La música había cesado por completo, y todos contenían la respiración. El silencio se llenó con mi voz, temblorosa pero firme. He cometido errores, sí, pero también he trabajado y luchado más de lo que muchos de los que están aquí jamás lo han hecho. Esa casa no es un lujo. Esa casa es mi historia, mi raíz, mi única conexión con quienes ya no están. Ella chasqueó la lengua con desdén. Tus muertos ya no importan. Ahora estás casada con mi hijo, y lo correcto es que pienses en él. La frase cayó como una piedra en mi pecho. ¿Mis muertos ya no importan? Esa mujer había despojado de dignidad a mi dolor con una simple oración. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. ¿Y qué hay de mí?, le respondí, con un hilo de voz cargado de furia contenida. ¿Acaso yo no existo? ¿Acaso mi historia no cuenta? Mi esposo alzó la mirada por fin. Pero no fue para defenderme, sino para añadir. Amor, entiende, es lo mejor para todos.
Esas palabras me incendiaron. Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en años, no vi amor en ellos, sino ambición. Esa codicia disfrazada de bien común. Y en ese instante, comprendí que él nunca estuvo de mi lado. Las tías cuchicheaban, los primos se miraban con ojos brillantes de morbo. Mi corazón latía fuerte, mis manos temblaban, pero también sabía que había llegado a un punto sin retorno. Si lo que quieren es destruirme, dije, alzando la voz para que me escucharan hasta en el patio, adelante. Pero si creen que voy a cederles esa casa, están muy equivocados. El silencio se prolongó. Entonces, de entre los invitados, una voz masculina se escuchó, grave y cortante. Tal vez deberías contarles lo que realmente pasó en esa casa. El murmullo fue inmediato. Todos voltearon hacia la esquina de la mesa. Era mi cuñado, el hermano menor de mi esposo. Lo miré con los ojos abiertos, incapaz de creer que se atreviera a mencionarlo. Él me sostuvo la mirada con frialdad, como si hubiera estado esperando este momento durante años. El secreto que tanto había enterrado, que había intentado ocultar incluso de mí misma, estaba a punto de salir a la luz. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. No te atrevas, murmuré, apenas audible. Pero ya era tarde. Si la tensión ya te atrapó, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. El rostro de mi cuñado se endureció, sus ojos oscuros reflejaban un resentimiento antiguo, como si hubiera esperado demasiado tiempo para clavarme ese golpe. Todos aquí creen que esa casa es una reliquia familiar, dijo con voz clara, pero no saben la verdad de lo que ocurrió entre esas paredes. El murmullo de los invitados se intensificó, un rumor inquieto que parecía recorrer las mesas como un viento helado. Yo sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Cállate, le exigí, con un tono que salió más como súplica que como amenaza. Él sonrió apenas, disfrutando la atención. No, ya basta de secretos. Todos merecen saber que esa casa no es solo una herencia. Es un lugar manchado. Mi suegra se inclinó hacia él con un gesto de aprobación, como si todo estuviera saliendo según su plan. Mi esposo, en cambio, palideció. Por primera vez en la noche lo vi nervioso, incómodo, inquieto. El silencio volvió a caer cuando mi cuñado continuó. Esa casa fue escenario de tragedias que su familia siempre quiso esconder. Lo de tu padre no fue un accidente. Y lo de tu madre, tampoco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis piernas flaquearon. Todos los presentes me miraban, esperando mi reacción, esperando que confirmara o negara lo que acababan de escuchar. Mis manos temblaban. La rabia y el miedo me ahogaban. No hables de lo que no sabes, dije con voz quebrada, aunque en el fondo sabía que sí sabía. Mi cuñado golpeó la mesa con la palma abierta. Claro que lo sé. Yo mismo estuve ahí cuando mi padre le contó a mamá la verdad. Tu padre no murió por casualidad, lo mataron por una deuda. ¿Y tu madre? Tu madre nunca soportó cargar con esa vergüenza. Un murmullo horrorizado llenó el salón. Algunos se llevaron la mano a la boca, otros exhalaron con incredulidad. Mi suegra sonreía como quien ve caer a su enemigo. Yo, en cambio, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Durante años había intentado tapar esas sombras, había preferido callar antes que enfrentar el peso del pasado. Y ahora, todo estaba desnudo frente a extraños que nunca habían significado nada para mí. Respiré profundo, tratando de sostenerme. Y entonces hablé, porque entendí que el silencio ya no me protegería. Sí, es cierto, confesé, mi voz quebrándose. Mi familia estuvo marcada por la violencia y la desgracia. Pero eso no me hace menos. Esa casa no está manchada por lo que ellos hicieron, sino bendecida por lo que yo sobreviví. Algunos rostros se suavizaron, otros endurecieron aún más. Mi esposo no me miraba, parecía hundirse en su propia silla. Y en ese instante lo supe, lo que realmente temía no era mi pasado, sino lo que yo podría descubrir del suyo. Porque si mi historia salía a la luz, nada impediría que la de ellos también lo hiciera. Si quieres que revele los secretos que mi esposo y su familia esconden, suscríbete y comenta para apoyar esta historia. El silencio pesaba como plomo. La confesión estaba hecha, mis heridas expuestas como carne abierta frente a un banquete de buitres. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Mi cuñado se recostó en la silla, satisfecho, como si hubiera cumplido una venganza personal. Mi suegra, erguida, me observaba con aire de superioridad. Y mi esposo parecía más preocupado que avergonzado, como si temiera que yo descubriera algo más. Me limpié las lágrimas con la mano, aunque me ardían en los ojos. No iba a darles el placer de verme derrotada. Sí,
Mi familia tuvo un pasado oscuro, repetí, ahora con voz firme. Pero yo no elegí esa vida. Yo elegí sobrevivir. Algunas cabezas asintieron. Noté en los ojos de un par de invitadas un destello de empatía. No todos estaban en contra mía, aunque nadie se atrevía a hablar. Me giré hacia mi esposo. Lo que me duele no es que ellos me juzguen. Lo que me duele es que tú, el hombre con quien juré caminar de la mano, me uses como moneda de cambio. Él abrió la boca, pero la cerró enseguida. El color había abandonado su rostro. No es eso, amor, balbuceó. ¿Entonces qué es? Lo interrumpí, con el corazón latiendo a mil. ¿Por qué tanto interés en esa casa? ¿Qué esconden que yo no sepa? Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. La incomodidad se volvió insoportable. Mis suegros intercambiaron miradas rápidas, y mi cuñado sonrió con malicia. Cuidado con lo que dices, me advirtió mi suegra, bajando el tono de su voz, pero cargada de veneno. No sabes dónde te estás metiendo. No, señora, le respondí, mirándola fijamente. Ustedes son los que no saben con quién se metieron. El trío de músicos, que no había tocado una nota desde hacía rato, recogió discretamente sus instrumentos y salió del salón. Los invitados más tímidos comenzaron a buscar excusas para irse, pero la mayoría se quedó. Nadie quería perderse lo que estaba por explotar. Mi respiración era agitada, pero mis palabras fluían con claridad. Durante años pensé que era yo la que debía callar, que mi historia era una vergüenza. Pero ahora veo que ustedes también ocultan algo. Y si creen que voy a dejarme humillar para protegerlos, se equivocan. Vi a mi esposo apretar los puños sobre la mesa. No era un gesto de vergüenza, sino de frustración. Basta ya, me dijo, con un tono de autoridad que jamás le había escuchado usar conmigo. No sabes lo que dices. Entonces explícalo, le reté. Explícale a todos aquí por qué tu familia está tan interesada en mi casa. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Todos esperaban la respuesta. Mi esposo tragó saliva, sus labios temblaron. Su mirada oscilaba entre mí y su madre. Era evidente. Había un secreto. Y estaba a punto de salir a la luz. Si quieres que esta verdad explosiva se revele, suscríbete y dale like para apoyar esta historia. La voz de mi esposo tembló, pero logró pronunciar lo que todos esperaban. Esa casa no es solo tuya. Un murmullo de asombro estalló entre los invitados. Sentí que mi cuerpo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. ¿Cómo que no es solo mía? Pregunté con frialdad. Él bajó la cabeza. Mi padre hizo negocios con tu abuelo. Esa casa estuvo hipotecada una vez, y mi madre siempre creyó que nos correspondía una parte. Mi suegra intervino de inmediato, su voz fuerte y firme como un mazo. Exacto. Esa propiedad debería estar en nuestras manos. Tu abuelo no cumplió su palabra. El mundo se me vino encima. ¿Era cierto? Jamás había escuchado algo parecido. Mi abuelo siempre fue reservado con sus asuntos, pero yo recordaba sus noches de desvelo, los susurros con mi madre, el miedo a perderlo todo. ¿Era esa la deuda de la que hablaban? ¿Eso es lo que esconden? Les dije, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Un negocio sucio de hace décadas? ¿Y por eso creen que pueden arrebatarme lo único que me queda? Mi cuñado se rió con desprecio. No es solo un negocio sucio. Es un secreto que tu familia guardó para no cargar con la vergüenza. Mi padre cubrió deudas que tu abuelo nunca pagó. Y mi madre se aseguró de que esa deuda no quedara en el olvido. Todos los ojos estaban sobre mí. Yo no sabía si llorar, gritar o reírme de la absurda crueldad del destino. ¿Y qué? Dije, elevando la voz. Que mi abuelo haya cometido un error significa que yo deba pagar con mi vida, con mi dignidad, con mi casa. Un silencio incómodo se extendió. Nadie se atrevía a darme la razón, pero tampoco a negármela. Fue entonces cuando mi suegra se levantó. Sus ojos brillaban con un rencor tan antiguo que parecía haberse gestado mucho antes de que yo siquiera naciera. Sí, muchacha, dijo con voz helada. Si no pagas esa deuda, no tienes lugar en esta familia. La frase me atravesó como un rayo. No hablaba solo de dinero, ni de una casa. Hablaba de excluirme, de borrar mi lugar en ese árbol familiar al que había intentado pertenecer en vano. Respiré hondo. Algo dentro de mí se encendió. Ya no era miedo ni dolor. Era una fuerza nueva, la certeza de que, aunque me quisieran arrancar de raíz, yo tenía un poder que ellos no podían controlar, mi verdad. Pues si creen que pueden borrarme, les respondí, mirándolos a todos, prepárense. Porque voy a revelar lo que realmente esconden ustedes.
Un murmullo recorrió el salón. La tensión era insoportable. Y mi esposo, por primera vez, me miró con un terror genuino. Él sabía que yo había descubierto algo. Y ese algo podía destruirlos a todos. El murmullo en la sala era insoportable, como un enjambre de abejas rodeándome. Pero en medio de ese ruido, lo que más me golpeaba era el silencio de mi esposo. Ese silencio que gritaba más que 1000 palabras. Lo miré fijamente, y vi en sus ojos algo que hasta ese momento había pasado inadvertido: miedo. No era miedo de perderme a mí ni de verme sufrir. Era miedo de que hablara. ¿Qué es lo que tanto temes que diga?, pregunté, en voz alta, frente a todos. Él intentó negar con la cabeza, pero el sudor en su frente lo traicionaba. Mi suegra dio un paso al frente, con esa seguridad fría que siempre la caracterizaba. No le hagas caso, dijo con voz dura, dirigiéndose a los invitados. Esta mujer solo quiere llamar la atención. ¿Atención? Reí con amargura. Yo no necesito inventar nada. Ustedes solo se están delatando. La tensión creció. Nadie se movía. Algunos invitados se levantaron como para irse, pero sus pies se quedaron clavados al suelo. Querían presenciarlo todo. Durante años, continué, pensé que mi mayor vergüenza era mi pasado, las deudas, la pobreza, la tragedia de mi familia. Pero ahora veo que la verdadera vergüenza está aquí, en esta mesa. Se escucharon respiraciones agitadas, sillas crujiendo. Mi suegra entrecerró los ojos. Cuidado con tus palabras. No, señora, le respondí. Más cuidado deberían tener ustedes. Me volví hacia los demás. ¿Quieren saber por qué esta familia quiere mi casa con tanta desesperación? ¿Quieren entender de dónde viene ese rencor? Pues bien, yo se los voy a decir. Un silencio absoluto cayó. Podía escuchar los latidos en mis sienes. Esa deuda de la que hablan, dije, con voz firme, no era una deuda de dinero. Era algo mucho peor. Vi cómo mi esposo se tensaba, como si quisiera correr hacia mí para callarme. Vi el temblor en las manos de mi suegra, apenas perceptible. Y vi a mi cuñado sonreír, como quien disfruta de una tragedia. Mi abuelo descubrió lo que su padre hacía en secreto, añadí, cada palabra como un cuchillo. Negocios turbios. Dinero que no venía del trabajo limpio, sino de actividades que podrían haber acabado con todos ustedes en la cárcel. El aire se cortó de golpe. Los invitados se miraron entre sí, algunos se llevaron la mano a la boca. Mi suegra golpeó la mesa con fuerza. Mentira. Yo la miré fijamente. ¿Mentira? ¿O miedo de que la verdad salga a la luz? Porque esa casa no era solo un bien heredado. Era también un archivo, un lugar donde se guardaron documentos. Mi abuelo sabía lo que ustedes hicieron, y ustedes lo sabían. El silencio se volvió insoportable. El rostro de mi esposo palideció. El de mi suegra se tornó rojo de furia. Y en ese momento, entendí que había tocado la herida que llevaban años ocultando. Si quieres saber qué secretos criminales guarda esta familia, dale like y suscríbete para apoyar la historia. La respiración de todos en el salón era un coro irregular. Nadie se atrevía a hablar. Yo sentía un fuego recorrerme las venas. No era miedo, era una furia antigua que ahora encontraba salida. ¿Documentos?, preguntó uno de los primos, con voz baja pero audible. ¿De qué estás hablando? Me giré hacia él, hacia todos. Mi abuelo guardó pruebas de los negocios ilegales de esta familia. No eran simples deudas. Eran operaciones de lavado, dinero escondido, acuerdos sucios con gente peligrosa. Y ustedes lo saben. Mi suegra abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Mi esposo se puso de pie bruscamente. La silla se cayó hacia atrás con un golpe seco. «Ya basta», gritó, con la voz quebrada. Nadie aquí entiende lo que pasó. Lo observé, con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación férrea. Claro que entiendo. Entiendo que me usaste, que te casaste conmigo no por amor, sino porque esa casa era la llave que necesitaban para borrar el pasado. Un grito ahogado se escuchó entre los invitados. Vi como varias cabezas se inclinaban, como si esas piezas encajaran de golpe. Mi esposo dio un paso hacia mí, los ojos enrojecidos, la respiración agitada. Yo no quería que fuera así, murmuró, apenas audible. ¿No querías?, repetí con rabia. Me condenaste a vivir una mentira. Mi suegra finalmente habló, con voz seca y cargada de veneno. Tu abuelo nos arruinó la vida. Nos robó la tranquilidad. Tú no entiendes lo que significa vivir con una amenaza sobre la cabeza. No, la interrumpí, con un temblor en la voz que no era debilidad, sino fuerza contenida.
La que no entiende es usted. Yo sí sé lo que significa vivir con miedo, con vergüenza, con dolor. La diferencia es que yo no lo usé para destruir a nadie más. El silencio se prolongó. Entonces lo dije, con calma, como quien lanza una sentencia. Y les advierto algo, si intentan tocar esa casa, si intentan arrebatarme lo único que me queda, esos documentos verán la luz. Un murmullo se elevó como una ola en la sala. Algunos invitados se levantaron, incómodos, como si temieran estar presentes en un momento demasiado grande, demasiado peligroso. Otros se quedaron, con ojos brillantes, sabiendo que acababan de presenciar el inicio de una guerra familiar que nadie olvidaría. Vi el terror en los ojos de mi esposo. Vi la furia impotente en los de mi suegra. Y en ese instante, comprendí algo. Yo ya no era la mujer que llegó a esa fiesta callando su dolor. Yo me había convertido en su peor amenaza. Si quieres escuchar cómo comienza mi venganza y el desenlace de esta historia, suscríbete y comenta para no perderte los próximos capítulos. El silencio que quedó después de mi confesión era tan denso que casi podía morderse. Nadie se movía. Podía escuchar el zumbido de las lámparas del salón, el crujido de la madera bajo mis tacones, y la respiración entrecortada de mi esposo. Mis suegros me miraban con los ojos desorbitados, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que no me conocían en lo absoluto. La gente que aún quedaba en la fiesta murmuraba entre dientes, algunos con incredulidad, otros con una especie de morbosa fascinación. Mi suegra, que siempre había tenido la última palabra, abrió la boca varias veces, pero no salió sonido alguno. El maquillaje se le escurría un poco en las comisuras, y por primera vez vi en su rostro algo que no había visto nunca: miedo. Mi esposo, en cambio, parecía atrapado entre la rabia y la vergüenza. Sus manos temblaban y me apuntaba con un dedo acusador. «Tú nos mentiste a todos», gritó, con la voz quebrada. «Hiciste que viviera creyendo que estabas a mi sombra, cuando en realidad... ¿En realidad qué?», lo interrumpí, con calma helada. ¿Que siempre fui más fuerte que tú? ¿Que mi vida no giraba alrededor de complacerte ni de aceptar los caprichos de tu madre? Sus labios se apretaron en una línea rígida. Sabía que había tocado una herida que él nunca confesaría en público, la inseguridad de vivir bajo la sombra de una mujer con más determinación que él. En ese instante entendí que no tenía nada más que perder. Que mi verdad ya estaba sobre la mesa y que ocultarla durante más tiempo solo me habría condenado a seguir siendo la víctima de sus prejuicios. Avancé hacia la mesa central, donde aún quedaban copas a medio beber, y levanté la voz lo suficiente para que todos escucharan. Esta casa, la herencia que tanto me exigen, no me la regaló nadie. La conseguí después de sobrevivir al abandono, de trabajar hasta sangrarme las manos, de enfrentar la humillación y el desprecio de quienes me creían menos. Y ahora ustedes vienen a decirme que no la merezco. Mi suegra dio un golpe en la mesa, finalmente recobrando el aliento. Una mujer como tú no debería presumir nada. Todo lo que tienes es una mancha en la reputación de esta familia. Me reí, con una carcajada amarga. No, señora. La única mancha aquí es la hipocresía. La tensión era insoportable. Algunos invitados comenzaron a marcharse, incapaces de soportar el ambiente. Pero yo sabía que la confrontación apenas estaba comenzando. Si esta historia te tiene atrapado, dale like y suscríbete para no perderte lo que sigue. Después de ese enfrentamiento, el mundo pareció detenerse. Nadie se atrevía a tomar partido de manera abierta, aunque las miradas de algunos vecinos me decían todo. Había quienes entendían mi dolor, y quienes simplemente disfrutaban del espectáculo. Mi esposo respiraba agitadamente, como si buscara una salida, pero no encontraba palabras. Yo lo observaba y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era solo enojo, era resentimiento. No por lo que había dicho su madre, sino porque mi verdad lo había dejado expuesto como un hombre débil frente a todos. ¿Así que todo este tiempo me usaste?, escupió, con la voz cargada de veneno. ¿Te casaste conmigo solo para tener un apellido, una fachada? No pude evitar soltar una sonrisa incrédula. ¿Tú crees que alguien que sobrevivió lo que yo pasé necesitaría un apellido para vivir? Respondí con calma. Al contrario. Me casé contigo porque pensé que, después de tanto dolor, merecía construir un hogar. Pero ya veo que lo único que encontré fue otra cárcel, disfrazada de matrimonio. Las palabras lo golpearon más fuerte que un puñetazo. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Su madre lo abrazó del brazo, como si intentara protegerlo, pero todos sabían que lo que realmente quería era arrastrarlo de regreso a su control. Fue entonces cuando decidí dar el giro que nadie esperaba. Hoy mismo voy a empezar de nuevo, anuncié, mirando a todos los presentes. Y lo haré sola.
Mi casa no está en juego. No porque ustedes lo digan. Está en juego porque yo así lo decido, y no voy a permitir que nadie vuelva a imponerme condiciones. Algunos se quedaron boquiabiertos. Otros comenzaron a aplaudir tímidamente, como si hubieran esperado ese momento durante toda la noche. La suegra me lanzó una mirada asesina, pero en sus ojos había derrota. Y mientras recogía mi bolso y caminaba hacia la puerta, sentí que cada paso pesaba como una sentencia, pero también como una liberación. Porque entendí algo, la verdadera herencia que tenía no era la casa, ni el dinero, ni siquiera el apellido. Era mi historia. Esa que habían intentado silenciar, pero que ahora se había convertido en mi mayor fuerza. Al cerrar la puerta detrás de mí, escuché como el murmullo se deshacía en un eco lejano. Sonreí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese era el inicio de mi nueva vida. El giro final estaba ahí, frente a mí. No se trataba de perder o ganar una casa. Se trataba de recuperar mi libertad. Si quieres seguir descubriendo historias llenas de giros inesperados y reflexiones profundas, suscríbete y comparte este relato.